Yo les vengo a presentar 3 ejercicios con 3 escenarios diferentes para cables de estática. Entonces, siendo el primero en el cual nos dicen que un conductor eléctrico se encuentra suspendido a un punto fijo, el cual vamos a tomar en este caso como si estuviese en el medio de las dos torres. Entonces tenemos que la longitud entre ambas torres es 62 metros, la altura de la torre A va a ser 35 metros, la de la torre B 46,7. Sé que es el punto, la distancia entre el suelo y este punto va a ser 26,3 metros, densidad va a ser 8.858 kilogramos metro cúbico, esta es la densidad pues, del conductor, y el diámetro del conductor va a ser 0,030 metros. Entonces, como les dije acá, quizá va a ser la distancia entre el punto C hasta A. En este caso, como está en el medio, vamos a tomar que es como simétrico, entonces quizá va a ser igual a XB. Vemos acá como un análisis geométrico de lo que viene siendo el problema. Tenemos una distancia vertical que es HA, una distancia horizontal que es XA, un ángulo pues θ, SA va a ser la longitud del cable A, SB va a ser la longitud del cable B, θB va a ser el ángulo director y sus respectivas distancias. Entonces con esto procedemos a plantear el diagrama de cuerpo libre, en el cual tenemos pues las tensiones y el peso. Para ello pues hallamos los ángulos y las distancias verticales, que estas distancias van a ser iguales para todos los 3 casos. Entonces HA va a ser 8,7 metros, HB va a ser 20,4. El ángulo de A al sustituir pues HA y la distancia de C hasta A va a ser 15,67 y B va a ser 33,34 grados. Luego pues calculamos la longitud de los tramos de cable SA, que viene estando dada por teorema de Pitágoras. Entonces sabemos pues que la hipotenusa va a ser la raíz de sus catetos al cuadrado. Entonces tenemos que la longitud del cable A va a ser 32,18 y la del cable B va a ser 37,11, pues después de reemplazar en las ecuaciones. Con esto ya procedemos a calcular el peso del cable, cual está dado por la siguiente expresión: densidad por un cuarto de pi por phi, que es el área transversal, pues el diámetro del conductor, que es 0,030 al cuadrado, por la longitud pues de las torres, por la gravedad. Al sustituir los valores que tenemos en la ecuación nos da pues que el peso va a ser 3.808,27 newtons, y con esto procedemos a hacer pues la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Entonces en este caso tenemos la siguiente expresión, de la cual nos interesa conocer la tensión del cable C, B. Entonces tenemos que el coseno de θ sobre el coseno de θb por la tensión de θc va a ser la tensión de C. Procedemos a plantear la sumatoria de fuerzas en Y, de la cual nos va a interesar la tensión del cable AC, va a estar dada pues por esta expresión. Calculamos este valor, nos da 4.214,91, pues después de reemplazar los valores en la ecuación, y ya con esto procedemos a calcular la tensión del cable CB, la cual nos da 4.857,72 newtons. Y por último, aclaramos pues que la longitud del cable va a ser la suma de SA más SB, la cual nos da 69,29 newtons. Ya esto sería todo para el escenario 1. Vamos pues para el escenario 2, el cual nos dice que el peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirantes, tanto el peso del cable como el de los tirantes se desprecia, y este adquiere una forma de parábola. Tenemos los mismos valores, las mismas distancias verticales. Entonces procedemos un poquito diferente porque ahora debemos hallar el peso por unidad de longitud del cable, el cual está dado por la expresión omega es igual a la densidad por un cuarto de pi por phi a la 2 por la gravedad. Al hacer esto, reemplazar los valores, tenemos pues que omega va a ser 61,42 newtons, y con esto procedemos a calcular el peso total pues del cable, el cual está dado por esta expresión. Reemplazamos y tenemos que el peso va a ser 3.808,04 newtons. Ahora hallamos la distancia del punto C con respecto a la torre A, que está dado por esta expresión. Acá solo cabe aclarar, pues esta es la fórmula cuadrática tradicional, solo nos interesa la parte positiva, y cabe aclarar que este RH va a ser la división entre HB y HA. Ya con esto pues reemplazamos los valores y tenemos que XA es 24,49 metros. Despejamos pues de la ecuación L es igual a XA más XB, despejamos XB, tenemos entonces que XB va a ser 37,51 metros. Y ya con esto vamos a los diagramas de cuerpo libre de cada tramo. Para el cable AC tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre, tenemos una sumatoria de momentos que va a ser igual a 0,
con estas siguientes incógnitas, de la cual vamos a despejar pues la tensión horizontal, que va a estar dada por esta expresión. Ya con esto planteamos la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, y tenemos pues que la tensión del cable A en X va a ser igual a la tensión horizontal, y en la sumatoria de fuerzas en Y vamos a despejar la tensión en Y, que va a ser omega por la distancia entre la torre y el punto C, y a su vez debemos calcular como un ángulo que va a tener esta tensión con respecto pues a este eje de coordenada, que va a ser la tangente inversa de sus componentes, como se muestra acá. Hacemos lo mismo con el tramo CD, vemos que la tensión horizontal sigue siendo la misma tensión en X para el punto B. Ahora en Y la tensión va a ser la misma, solo que en vez de la distancia con respecto de C con respecto a la torre A, va a ser con respecto a la torre B, por eso cambia acá el subíndice. Y lo mismo para el ángulo con las componentes. Ya una vez sabiendo esto, procedemos a hallar la longitud del cable, que viene siendo esta expresión SA, que está dada por la siguiente serie, que es su distancia y toda esta cosa. Todos estos valores ya los conocemos, entonces es muy breve, solo reemplazamos, y al hacer esto obtenemos que la longitud del cable A va a ser 26,39 metros, y al hacer pues lo mismo con la expresión para B, tenemos que la longitud del cable B va a ser 43,59 metros. Listo. Ahora pues recordando las ecuaciones anteriores, sustituimos. Tenemos que la tensión horizontal va a ser 2117,08 newtons. Recordamos pues que la tensión tanto en A como en B en X va a ser esta misma. Vemos pues acá en las expresiones. Ahora a su vez calculamos la tensión en Y, que va a ser omega por X a C. Recordamos cuánto es omega, que es 61,42. Multiplicamos y tenemos que la tensión en Y va a ser 1504,17 newtons. Hacemos lo mismo para el punto B y tenemos que su tensión en Y va a ser 2303,86. Ya con esto procedemos a calcular los ángulos con respecto al eje del que les hablaba, que al hacer pues la operación tenemos que el ángulo para A va a ser 35,39 grados y para B va a ser 47,41. Ahora hallamos como la magnitud pues de la tensión en el punto A, que va a ser la raíz de sus componentes al cuadrado. Entonces tenemos que para esto va a ser 2597,02 newtons y para B va a ser 3128,86 newtons. Ahora por último calculamos la longitud del cable, que viene siendo la sumatoria pues, de SA más SB, lo cual nos da pues, que el cable tiene una longitud total de 69,98 metros. Y ya con esto procedemos a la configuración número 3, la cual nos dice que en este caso el cable soporta el peso del mismo conductor eléctrico y este adquiere una forma llamada catenaria. Tenemos los mismos datos, las mismas cosas. Entonces, bueno, ahora encontramos el omega, que es el mismo peso por unidad de longitud, nos da 61,42, igual que en el caso anterior. HA y HB ya la sabemos que es 8,7 metros y 20,4 respectivamente. Y ahora tenemos esta distancia acá, que es una distancia entre el origen de este plano como hipotético hasta el conductor eléctrico. Planteamos pues la ecuación para la distancia XA y XB, como les conté anteriormente, L va a ser igual a XA más XB, que es igual a 62, que esto ya lo sabemos pues por esta tabla. Y ya con esto procedemos pues con los diagramas de cuerpo libre para cada tramo. Entonces planteamos ecuaciones. De acá nos interesa saber la tensión horizontal, la tensión en Y, la longitud del cable, y el YA, que viene siendo como la distancia entre el origen de este plano y el conductor eléctrico. Ya teniendo esto, estas ecuaciones planteadas, hacemos lo mismo con el tramo CB. Tenemos lo mismo, la tensión para el cable B en Y, su longitud y su distancia con respecto al plano hipotético. Ahora de las ecuaciones 4 y 7 despejamos la variable XA, que es la distancia entre el punto C y la torre A, ¿cierto? Entonces despejamos, nos quedan las siguientes ecuaciones. Y ya con esto procedemos a hacer un método iterativo en Excel, en el cual vamos a introducir tanto la ecuación 4 como la ecuación 7 en unas celdas, y estas van a depender pues de la variable K, la cual a nosotros nos interesa que XA de la ecuación 4 sea igual al XA de la ecuación 7 para que su delta sea 0. ¿Qué pasa? Esto es muy difícil porque hay infinitos números, infinitas variables. Entonces nos basta con que el delta de XA sea muy similar a 0. Entonces hacemos esto y empezamos a tomar valores arbitrarios pues de K. Acá podemos ver cómo empezamos con 10,
vemos que el delta nos da un poco alto, entonces vamos jugando hasta que nos da un delta de XA muy cercano a 0. Acá vemos que en este caso al utilizar una K igual a 73,18909 nos da un delta de 0,0019, entonces utilizamos este valor. Acá nos lo dicen pues que según los cálculos de Excel el valor de K va a ser 73,18. Sustituimos en las ecuaciones que teníamos anteriormente para hallar las cosas que necesitamos. Tenemos pues que YA va a ser 73,68 metros, XA nos lo da la misma tabla, véanlo acá, es 8,55 metros, y SA, que es la longitud del cable, al reemplazar pues en la ecuación, tenemos que es 8,56 metros. Ahora procedemos a hacer lo mismo para el punto B. Tenemos que la distancia entre el punto C y la torre B, XB, va a ser 53,45 metros, el YB va a ser 93,58 y la longitud del cable va a ser 58,33 metros. Calculamos la tensión horizontal, que viene siendo el K que hallamos en Excel por el omega. Lo multiplicamos, nos da 4.494,71 y procedemos a calcular la longitud del cable, que sería la suma de SA más SB, que al hacerlo tenemos pues que longitud es de 66,89 metros. Ya planteamos la suma de fuerzas tanto para A como para B. Sabemos que para ambos puntos la tensión en X va a ser igual a la tensión a T sub 0, que es la tensión horizontal. Entonces despejamos la tensión en Y. Para A nos da que es 525,75 newtons, para B nos da un valor mucho más grande, que es 7447,78, y ya con esto procedemos pues a calcular la magnitud de la tensión para ambos puntos, que sería sus componentes, la raíz de sus componentes alados. Entonces nota que para el punto A va a ser 4525,35 newtons y para el punto B va a ser 8698,95 newtons. Ya conociendo pues todas estas variables nos queda como hacer una comparación de los resultados obtenidos tanto el caso 1, 2 y 3. Podemos ver que para todos los casos la tensión mayor va a ser la del punto B. Vemos que en este caso es mayor, en este y en este es mayor. Y vemos que el modelo que llega a necesitar una mayor longitud de cable va a ser el del caso 2, por lo cual pues quizás su implementación sea un poco más costosa. Ya eso sería todo. Muchísimas gracias.